En esta oportunidad vamos a presentar este mensaje que hemos puesto por título La palabra de la cruz. Vamos a hablar precisamente de qué significa la cruz de Cristo y qué significa hablar de la cruz de Cristo. Una palabra que trae a aquellas personas que la logran captar, recibir, trae salvación, vida, esperanza. Una palabra que para otros produce confusión, no saben de qué le están hablando. Pero la Biblia es muy clara de la palabra de la cruz para aquellos que la reciben, lo que produce salvación, vida eterna. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Los que se pierden es locura, no entienden de qué le están hablando. Pero los que la reciben el poder de Dios para salvación de sus vidas, de sus almas. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tenemos, muchas personas están buscando el sentido de la vida. Muchos filósofos se levantan por todos los siglos tratando de explicar por qué el ser humano existe y por qué existe la creación y por qué existen todas las cosas, cuál es el motivo. Y hay muchas maneras de tratar de enseñar, pero la Biblia tiene una que es muy particular. Y aquellos que no se ajustan a lo que Dios dice, Dios es el creador de todo y Él es que explica todas las cosas. Aquellos que no lo creen, dice, están locos estos. Pero aquellos que logran comprender que sí, que tiene sentido, que así es, entonces el poder de Dios viene a ellos. Y Dios, a esas personas que reciben esta palabra, que reciben el llamado, que lo aceptan, que vienen a los pies del Señor, entonces produce salvación, produce bendición sobreabundante. Pero hay una palabra aquí, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. La única manera de poder comprender el plan de Dios de la salvación de los seres humanos tiene que ver con la justicia divina. La justicia divina habla de que Dios no da por inocente al culpable. El que lo hace lo paga. Dios es juez justo, pero también habla que Dios tiene misericordia, que Dios ama a la humanidad, que tiene misericordia y Dios ha dispuesto una manera para que la humanidad perdida pueda venir entonces a tener este encuentro con el Dios creador y recibir su favor, su gracia, su perdón. Predicar a Cristo crucificado, dando a entender que Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a la gracia de Dios, acceso al trono de Dios. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo sigue diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y está hablando Pablo, un hombre muy preparado, un gran erudito, fariseo de fariseos se llamaba él. Un hombre que había sido criado según las normas estrictas de los judíos. Y él dice, todo eso que yo sabía no vale de nada, solamente quiero de una manera u otra presentar a Jesucristo, conocerlo a Él y presentarlo crucificado, porque allí está el poder. Dice el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una persona que realmente quiere conocer de Dios no necesita sabiduría humana, no necesita comentarios extraños, no necesita maneras que no tienen poder para transformar. No hay que saber esas cosas. Necesitamos conocer el poder de Dios, el cual se transmite cuando conocemos realmente a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer aquí a la tierra? ¿Por qué murió? ¿Dónde está hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Conocer a Cristo, pero conocerlo a Él crucificado, pagando el precio para que todo esto pueda ser una realidad. Nosotros, los seres humanos, que estamos mirando diariamente personas que nacen y personas que se van de esta tierra, por mucho tiempo se vive uno preguntando, ¿cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué estamos viviendo? Muchas personas creen que es para hacer dinero, para ser famosos, para hacer muchas cosas aquí en la tierra, y luego que se van, ¿de qué les sirvió? Pronto su nombre queda en el olvido. De milagro les recuerdan a algunos familiares y seres que lo apreciaron mucho, pero los demás ya pasó esa vida. Y llega un momento donde el ser humano se tiene que enfrentar a esa realidad. ¿Qué hago aquí? Porque en algún momento, algún día me iré también. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Y cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que todo ser humano tiene que dar cuentas al Creador, al que lo hizo. De toda obra que hizo en la tierra tendremos que dar cuentas. Y la Biblia dice que Dios juzgará a cada uno de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, y que Dios conoce el pensamiento de nosotros, y Dios conoce todo aquello que parece que nadie más conoce. Dios lo sabe. Y dice la Biblia que Dios escudriña aún el corazón de nosotros y mira lo que hay allí. Y de toda palabra ociosa que hable la gente darán cuenta el día del juicio. Uno dirá, entonces no hay salvación. ¿De qué manera podremos estar en pie delante de nuestro Creador si Él nos va a pedir cuentas de tantas cosas, tan detalladamente, tan minuciosamente? Parece que no hay esperanza. Pero cuando uno logra conocer la palabra de la cruz, qué significa lo que Jesús hizo, entonces la esperanza viene al ser humano. Ya la muerte no tiene aquel terror que antes tenía o quería infundir. Ahora es cambiada por una esperanza. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 1. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí tenemos una condición para ser salvo. Hay que retener la palabra. Lo que tú recibes, no lo sueltes, reténla.
Tú crees en el Señor, sigue creyendo en el Señor hasta el final. Tú crees en el sacrificio de Cristo, sigue creyendo en el sacrificio de Cristo hasta el final. Tú crees de la palabra de Dios, síguelo haciendo hasta el final. Dice, si retienes la palabra que os he predicado, entonces sois salvos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí tenemos que Cristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, es Dios mismo, vino aquí, se hizo hombre para pagar el precio por la salvación de los seres humanos que nadie podía pagar. Y Cristo entonces murió, fue sepultado, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del trono del Padre. Ese es el evangelio que debemos predicar. Debemos decirle a todo ser humano que hubo alguien que vino a esta tierra, que vivió una vida perfecta, que si nosotros creemos en Él y en la obra que hizo, Dios entonces va a quitar de nosotros esos pecados, esas fallas, esas ofensas, las va a borrar y nos va a considerar limpios, justos delante de Él. Y Él es juez justo, no hace injusticia el hacernos justos siendo nosotros pecadores, porque Cristo pagó el precio para que nosotros podamos ser limpiados, justificados. Y explicamos el evangelio. Y Cristo no está muerto, Él está vivo, les decimos. Porque muchos hablan de Cristo, el Cristo histórico, y lo dejan que fue crucificado y que murió. En las escuelas enseñan el Cristo histórico, pero no dicen que resucitó al tercer día. Pero la realidad es que Cristo está vivo, que Cristo está en el cielo, que Cristo está reinando con poder y majestad. Y tenemos que explicarle esto a las personas. Aleluya. Aleluya. Y otra vez, para aquellos que son incrédulos, esto es una locura. Dicen, ¿cómo es que alguien que murió ahora que resucitó? Y ese tipo de muerte, como lo torturaron, le perforaron el vientre, ¿cómo es que resucitó y se levantó? Tenemos que explicarles que así lo dice la Escritura. Y aquellos que lo creen, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para darles esperanza. Es poder de Dios para que sepan que así como sucedió con Cristo, va a pasar contigo, va a pasar conmigo y con cualquier persona que cree esta palabra. En el versículo 19, después de Pablo hablar aquí sobre personas que dudan de la resurrección, él dice, entonces dan a entender que no creen que Cristo resucitó. Pero él dice en el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice aquí la palabra, personas que creen que solamente en la tierra es que se va a tener paz, seguridad, bendición. Si solamente esperas en la tierra, da lástima esa persona. Porque veremos que el verdadero creyente en la tierra pasa muchas vicisitudes, muchas situaciones terribles en la tierra. Para poder realizar la obra de Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos tener valentía, hablar de Cristo a personas que pueden aún golpearnos, perseguirnos, burlarse de nosotros. Por eso Pablo dice, si solamente esperamos en Cristo en la tierra, nos tienen lástima.
pero hay una realidad, hay una verdad. Cristo ha resucitado. Primicias de lo que dicen murieron ha sido hecho, los que durmieron antes. Fue levantado el Señor. Y ahora todas aquellas personas, dice, que creen en Cristo también serán levantados, resucitados. Da a entender que nuestros cuerpos mortales no están llamados por Dios a quedarse en la muerte para siempre, sino que algún día serán levantados. Cuando miramos atrás, creo que no hay alguien aquí que no haya perdido un ser querido. Estamos viendo esto muy a menudo. Personas vienen y personas se van. Pero pensamos ahora, si la Biblia es verdad y lo creemos que es verdad, esos seres queridos que murieron en Cristo, que tuvieron la oportunidad de conocer sobre la cruz de Cristo, creyeron el mensaje, partieron de este mundo creyendo que Dios les iba a levantar algún día, ellos volverán a vivir. Eso es lo que dice la palabra. Y crea en nosotros un sentir de esperanza. Dice el versículo 42, de la manera que va a suceder, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Muchos creen que el que va a resucitar es el mismo que estaba. Dios le va a levantar, pero un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Ya no estará sujeto a las leyes de descomposición, a las leyes naturales. Ahora será un cuerpo glorioso, similar al cuerpo que tiene Jesucristo resucitado, dice la palabra. Y cuando nosotros logramos creer esto, que tu cuerpo, que mi cuerpo, el cuerpo de cada creyente, será transformado algún día. La muerte no es el final. Cristo venció la muerte. Y venció la muerte para darnos a nosotros una esperanza y no tener temor de la muerte, sabiendo que la muerte ha sido vencida y Jesucristo tiene control de todas las cosas. Y no partiremos de este mundo un segundo antes de cuando es el tiempo de Dios. Estamos seguros que Cristo Jesús seguirá con nosotros y hará que nosotros sigamos con Él. Nos ayudará, perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Y Jesús dijo una vez: no temas a los que matan el cuerpo. No tengas temor, sigue adelante. Una vez que una persona conoce en verdad que Cristo padeció la cruz en el Calvario, pero que la cruz solamente fue para liberarnos a nosotros de esa esclavitud del pecado y también para permitirnos a nosotros tener esta esperanza de vida eterna, que algún día vamos a ser levantados en un cuerpo glorioso, como dice aquí. En el versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es maravilloso. Eso es para que lo meditemos, para que pensemos: Dios, en verdad nos tienes en la tierra con un propósito maravilloso, muy hermoso.
Sí, en la tierra padecemos dificultades, situaciones, sí, eso es verdad. Pero eso no es todo. Hay algo después de la tierra. Hay algo aún mejor. Porque dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la del celestial, Cristo, el segundo hombre, el postrer Adán. ¿Por qué la Biblia define a Cristo como el postrer Adán? Porque ahora hace una comparación. Aquel hombre formado por Dios, Adán, como representante de toda la humanidad, falló. Y por fallar, entonces vinieron los problemas a la humanidad. Pero Dios, en su misericordia, en lugar de condenar a toda la humanidad, ¿qué hizo? Tomó acción y envió a su propio Hijo, a Jesucristo, hombre santo, que fue tentado en todas las cosas, pero que nunca pecó, para que Él entonces pagara el precio para la salvación de todos aquellos que creyeran en Él. Y hace la comparación con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Yo quiero ir rápidamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, a leer una porción de lo que nos dice la palabra allí. Génesis capítulo 3, y voy a leer desde versículo 9. Todos sabemos que dice la Biblia que una vez cuando Dios prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Satanás usó a una serpiente, dice, y se presentó como serpiente, la serpiente antigua, y de alguna manera u otra se las ingenió para hacer que esta mujer cayera. Creyó en sus palabras que estaban torciendo lo que Dios había dicho, contradiciendo la palabra de Dios, y ella le creyó al maligno y cayó en esa tentación. Y el esposo también desobedeció. Entonces dice la Biblia que Dios vino a buscarles a ellos y a pedir cuentas. Voy al versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando una persona comete pecado, entra un temor, ya no quiere ver a Dios, porque sabe que Dios viene y te puede castigar, y duramente, si no te arrepientes. Hay miedo. Dice el verso 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primer vislumbre de salvación. En aquel momento oscuro de la historia de la humanidad, cuando Dios viene a pedir cuentas y han fallado el hombre y la mujer, Dios declara una maldición sobre Satanás y le dice: de la misma simiente de la mujer a quien tú engañaste va a salir alguien que te va a aplastar la cabeza a ti. De la misma simiente de la mujer. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías, está hablando de alguien que en un futuro va a venir, y ese alguien es el Hijo de Dios, que vendrá a la tierra cuando sea el tiempo de Dios. Y Él entonces va a vencer al enemigo.
Él entonces va a poder restaurar las condiciones perdidas de los seres humanos que crean en Él. Él entonces va a mostrarnos a nosotros que hay esperanza en seguir viviendo, que hay algo mejor para nosotros en esta tierra. Dice el versículo 16, ahora la consecuencia a la mujer, al hombre y a la tierra. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué triste. Una sentencia contra el diablo, contra la mujer, contra el hombre, y la tierra también llevó de esa maldición. Pero la Biblia dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros para que la bendición de Dios llegara a nosotros. Hay esperanza, porque Cristo vino a la tierra para quitar todas estas maldiciones. Cristo vino a la tierra para restaurar la condición de un creador con sus criaturas de una manera correcta, en paz. Cristo vino a esto y Cristo lo logró. Voy a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, veamos rápidamente qué dice allí. Colosenses, capítulo 2. Versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo que has oído de Cristo, lo que se te ha enseñado de quién es Cristo, sigue firme, sigue buscando conocerlo mejor, sigue fortaleciéndote en esa fe que te va a llevar a tener esa vida eterna en la presencia de Dios. Esa fe que hará que algún día tu cuerpo también sea levantado, como fue levantado el cuerpo de Cristo. Dice: sobreedificado en Él, arraigados en esa fe. Y luego dice el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, ese mirad es ten cuidado, que nadie te engañe con filosofías raras, sutilezas raras. Solamente Cristo es la solución para el problema del pecado. Solamente Cristo es la solución para la vida humana. Solamente Cristo es que pagó el precio para que nosotros pudiéramos venir a tener esperanza y a tener paz con Dios. Si alguien viene con cuentos extraños, deséchalo. Si alguien quiere contradecirte lo que dice la palabra, deséchalo. Es tu salvación que está en juego, es tu alma que está en juego, es la condición futura tuya la que está en juego. No dejes que nadie te engañe. No dejes que pase contigo como pasó con Eva, que dijo: la serpiente me engañó. Dios te dice: no permitas que te engañe. La palabra, es la verdad, es pura verdad. Cree la palabra. Recuerda que para muchos esta palabra es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Cuando tú crees la palabra, el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida respaldando esa palabra. Cree esa palabra.
Versículo 9, hablando de Cristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando alguien dice, es que Cristo es solo un hombre, ay, hermano. La Biblia dice que Cristo es Dios mismo. Dice, toda la plenitud de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo vino a la tierra para revelarnos quién es Dios. Y dice, Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si tú estás en Cristo, tú estás completito, completita en Él. No te falta nada. Todo lo que necesitas es Dios. Dios mismo está en ti. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es que nos da motivo para vivir. Cristo en nosotros es que nos anima a seguir adelante, a no tener temor. Y todo esto porque Él padeció en la cruz del Calvario. Y nos da este gran privilegio de ser llenos de Él, de Cristo Jesús. Dice el verso 11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una persona que es creyente tiene que ser obediente. Y lo primero que Jesús mandó es que cuando crean sean bautizados. Bautizados en aguas, por inmersión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando una persona en obediencia al mandato de Jesús baja a las aguas bautismales, está allí como que murió. Ese cuerpo pecaminoso carnal ahora será levantado, un cuerpo glorioso por el poder mismo con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Nos hace una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, si no te has bautizado todavía, como dice la Biblia, no es con chorrito de agua, no es por aspersión, no es en el nombre de alguien más, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no lo has hecho así, te digo, hazlo, lo necesitas para que estés identificado con Cristo. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Y la Biblia, el apóstol Pedro dice nuestros pecados pasados. Y luego nos dice, cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga. No hagas lo mismo que hacías antes porque te vas a volver transgresor, dice la palabra. Pero Cristo nos limpió con su sangre. Dice aquí, todos los pecados. Y dice más, verso 14, anulando, esa palabra es muy hermosa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Recuerda aquellas palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva, de esos decretos contra estos que son seres humanos, ahora nulos quedan. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz está allí publicado por qué está muriendo esa persona, por qué fue sacrificada esa persona, qué precio está pagando esa persona. Allí están tus pecados y los míos en la cruz del Calvario.
Dice, están siendo publicados, exhibiéndolos públicamente. ¡Aleluya! Esto es maravilloso, porque en la medida que conocemos la palabra de la cruz, el poder de Dios, cómo se manifiesta a los creyentes, cómo aquellas personas que pueden valorar en su justa medida el sacrificio de Cristo, esas personas viven una vida terrenal en paz, llenos de esperanza. Nada les quita el gozo de la salvación. Saben que son de Dios, saben que Dios está en él, en ella. Saben que están completos en Cristo. Dice, están completos en Cristo. ¿Qué podemos más pedir? Solo vivir agradecidos a Dios. Dios, por medio de Cristo, nos quitó lo que no podíamos nosotros quitarnos nosotros mismos. Cristo vino y lo hizo. Debemos vivir agradecidos a Dios, agradecidos a Cristo, agradecidos porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y no solo eso, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. La palabra de Dios nos dice ahora que aquel día, cuando parecía que se perdió todo, los mismos discípulos no creían que Jesús se levantaría, aunque lo habían escuchado decir varias veces, pero no lo creían. Ellos creían que todo terminó allí. Ellos creían que el diablo ganó. Ellos creían que los poderes de las tinieblas pudieron más que Cristo. Pero qué sorpresa cuando Cristo fue levantado el día domingo. Y qué sorpresa para Satanás y todos los poderes de las tinieblas cuando Cristo murió, porque murió el inocente. Adán y Eva eran culpables y Dios no tomará por inocente al culpable, dice la palabra. Alguien tiene que pagar. Pero ahora vemos que Jesús no debía morir, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, pero Él nunca pecó, no debe morir. Sin embargo, Satanás, en la presión que hizo, lo llevó hasta allá. Y Jesús murió porque tenía un cuerpo humano. Pero al morir el inocente, fue declarado malvado y culpable aquel que había engañado a la humanidad, y derrotó en la cruz del Calvario el Señor todo principado y toda potestad de las tinieblas. Eso es glorioso. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La palabra de la cruz es locura para muchos, pero para los que la creen es poder de Dios. Es que tú sabes que es en justicia que Dios te ha dado salvación. Es que tú sabes que es en justicia que Dios te hace su hijo, su hija. En justicia Dios te hace su heredero. En justicia Dios te va a levantar de entre los muertos. En justicia Dios te da una vida eterna a su lado. Es maravilloso esto. Todo porque Jesús vino y pagó el precio. Uno diría, sí, hablemos de Cristo, hablemos de su cruz, hablemos de Cristo crucificado. Pero muchas personas no les gusta hablar de Cristo crucificado. Parece que es un mensaje que está fuera de tiempo, pero es el único mensaje que trae salvación a los seres humanos. Pablo decía, me propuse no venir con palabras de sabiduría humana a ustedes, sino con el poder de Dios, predicando a Cristo crucificado. ¿Quieres tener el respaldo de Dios? Exalta a Cristo, exalta su obra, exáltalo a Él, hazlo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Aquí hay una sorpresa, de alguna manera el apóstol Pablo, de que hay personas que no les gusta predicar de Cristo crucificado. Y mire por qué él explica. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí
y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas que están predicando un evangelio falso que no es de Dios y están entreteniendo muchas personas, se avergüenzan de la cruz de Cristo, cambian todo, las personas salen muy motivadas, las personas salen queriendo llevarse el mundo por delante, pero están perdidos. Y estas personas solo piensan en ellos, en su vientre, en su vergüenza, en lo terrenal. No piensan en lo eterno, no piensan en lo espiritual, no piensan ni siquiera que Dios lo va a juzgar a ellos por lo que están haciendo. Solo están viviendo su vida así. Pero ¿qué dice el verso 20? Mas nuestra ciudadanía, de aquellos que predican a Cristo crucificado, lo saben así, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Oyó? Repito, Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que tiene el poder para sujetar el universo, Jesucristo. Todas las cosas han sido puestas a Él en su dominio. Toda potestad, Jesús dijo una vez, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. No hay otro nombre más alto, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Tenemos que conocer esto. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, pero estamos viviendo en la tierra, sí. Humanamente hablando, nos llaman ciudadanos de algún país, sí, pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo viviendo en la tierra. Y el apóstol Pedro dice, somos peregrinos en la tierra y vamos de paso camino hacia nuestra ciudad celestial. Hacia allá es que vamos. Un verdadero creyente tiene esta esperanza, tiene esta fe y sabe que Cristo Jesús pagó el precio para que nosotros tengamos esta esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia. No seremos avergonzados. Eso que tú estás esperando, así vendrá. Verás a Cristo cara a cara. Verás que tu propio cuerpo será transformado. Tienes que creerlo. Para los que creen es poder de Dios, dice la Biblia. Es lo que nos dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo de nuevo. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, aquí hay un para qué, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, Pablo dice, me constriñe, es algo como que no lo puedo captar, parece irreal, parece ilógico, pero es una pura realidad. Y dice, Él murió por nosotros para que ahora nosotros no vivamos para nosotros, sino para Él, que fue que murió por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vivir para Cristo? Una persona que cree en el Señor, dedica su vida al Señor. Dedica su vida a agradarle a Él, a servirle a Él, a amarle a Él. Le agradece por todos los bienes, por todas las bendiciones, por todo lo que acontece.
porque sabe que es de Él. Pero otra manera en que podemos vivir para Él es pensando en los demás. Es pensando en aquellos que no conocen lo que ya tú conoces. Y vas y le cuentas, y le dices, y le enseñas. Pero esto puede significar para ti, otra vez, persecución, problemas. Pero tú dirás, no importa. Cristo me amó a mí cuando yo no lo amaba a Él. Esta persona no le ama, le voy a presentar. Tal vez, quién sabe, puede ser. Puede que venga al conocimiento de Dios. Entonces le hablas. Tú puedes servir al Señor predicando de Cristo a las personas. Puedes servir al Señor, dedicar tu vida a Él, sirviendo por amor a las personas. Amor práctico, porque Cristo nos ama. Otra vez dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito será cuando nosotros los creyentes nos miremos como Pablo miraba a los creyentes. Lo que eras pasó, lo que eres es lo que vale. Lo que eres una nueva criatura en Cristo, eres nuevo, nuevecita estás. Ahora tienes nuevos valores, ahora tienes nuevos propósitos en la vida, nuevo conocimiento de por qué estás aquí. Ahora que eres en Cristo, eres una nueva criatura. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, idea de Dios, plan de Dios, deseo de Dios, reconciliar la humanidad con Él por medio de Cristo. Si alguien no tiene a Cristo, hay enemistad entre Dios y esa persona. Solamente por medio de Cristo, aceptando el sacrificio de Cristo, la persona puede venir a estar otra vez en paz con Dios. Así lo quiso Dios. Y nos manda a nosotros a hablar. Nos da el ministerio, dice aquí, de la reconciliación. Qué lindo ministerio. Alguien que vive una vida en desastre, tú vas y le acercas la palabra de Dios, le hablas de la cruz de Cristo, nada de filosofía humana, la cruz de Cristo, Cristo crucificado, poder de Dios, sabiduría de Dios, y veremos ahora lo que Dios hace en ese que se llamaba duro de corazón, no creyente, incrédulo, ateo o como le llamen. Verás lo que hace Dios cuando tú le hablas de la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice más, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. A ver, ¿cuántos embajadores hay aquí? ¿Cuántos saben que eres enviado de Dios para hablar de Cristo en su nombre? Amén. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliaos con Dios. Si hay alguien que está ahí contradiciéndote, es casi un ruego, hermano, hermana. Usted no sabe cuándo va a terminar aquí en la tierra. No, que yo tengo planes, que estoy preparado. Oh, olvídate, hermano, nadie sabe. Y tú le hablas y le enseñas la palabra y le haces ver que necesita salvación. No hay filosofía que pueda compararse con la palabra de Dios,
Por más que crea que sabe, no sabe si no tiene a Cristo, si no conoce este mensaje. Entonces reconozcamos, somos de Dios, sus embajadores en la tierra. Hagamos nuestro trabajo. Puede ser difícil, no importa, hagamos el trabajo. Más atrás, en el capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo, después que enumera una cantidad de situaciones por las que ha pasado predicando el evangelio, él dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, 2 de Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es creerlo. Tú hablas con alguien incrédulo y dices: ¿y por qué tienes esa alegría? Porque yo sé que cuando muera voy a resucitar. Ay, hermano, ¿en serio? Va a empezar a burlarse de ti. Yo me burlaba mucho hace mucho tiempo. Decía: sí, los cristianos viven esta vida así amargada, haciendo todo, no se preparan, con una ilusión vana de que luego algún día en el cielo van a vivir bien. Y me burlaba. Pero Dios tuvo misericordia también de este incrédulo y mostró su gracia, como va a mostrar su gracia a muchos otros que no creen. Muchos otros que tú les llevas esta palabra y van a comenzar a contender contigo. Pero sígueles rogando como si Dios os rogara. Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que mueras en esa condición. Entonces, si tú tienes amor por esa alma, el amor rompe barrera, el amor será captado. Esta persona no quiere el daño para mí, es por amor, está buscando lo que me beneficia. ¿Por qué soy tan terco, tan duro? Y se va a abrir. Tienes que amar a la persona, amar esa alma. Aquí Pablo dice: él creía y él hablaba. Si tú crees, tú lo hablarás también. Verso 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Cosas padecemos. ¿Estás dispuesto a padecer, a sufrir? Quiera Dios que sí. Verso 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayes. Sigue hablando de Cristo, no desmayes. Todo lo que tú hagas para la gloria de Cristo, para su reino, tiene recompensa. Crea un cada vez más, dice, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es como que no hay casi palabras para decir la grandeza que es el premio que Dios tiene a aquellos que hablan de Cristo aún en medio de persecución, aunque les cueste la propia vida, pero están hablando sin temor, sabiendo que si murieran en ese trabajo para el Señor, como quiera, la muerte no tiene poder sobre ellos. Cristo lo va a resucitar algún día. Yo voy a terminar con lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, y nos dice Dios a nosotros también. Capítulo 4 de segunda de Timoteo nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Otra palabra fuerte: te encarezco. Es mucha premura, es con urgencia.
delante de Dios y de Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Él encarece? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un llamado muy serio el que tenemos. No lo podemos obviar, no lo podemos poner a un lado. Tenemos que hablar de Cristo crucificado, la cruz de Cristo, para que las personas sepan que Dios es juez justo y hace justicia. Dos maneras: o tú pagas por todos tus pecados, o Cristo paga por tus pecados. ¿Cuál quieres? Y uno le presenta la opción. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más que lo que hay hoy día, imposible. Tantas fábulas, tantas cosas raras, tantas personas buscando saber algo, pero no logran saber lo que les conviene. Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez, sobriedad, soportar cualquier aflicción que venga por causa del evangelio, hacer obra de evangelista, evangelizar, llevar la palabra verdadera, no entretener a la gente. Hay demasiados medios de entretención hoy día, allá ellos. Tú habla la palabra, habla de Dios, habla de Cristo, Cristo crucificado, pero también resucitado y que gobierna, que tiene todo el universo bajo su poder, lo domina, lo controla. Predica esta palabra. Verso 6 al 8, con esto termino. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está. No hay temor, no hay terror al decir estoy para ser sacrificado. No hay angustia de decir, oh, la muerte se acerca. Nada de esto, porque Él sabe a dónde va y sabe que no se va a quedar allí. Más bien dice, ahora hay un premio que me van a entregar. Todo lo que padecí en la tierra por la causa de Cristo tiene una recompensa. Dice aquí, le será dada, dice, la corona de justicia. Se recompensa, se galardona al que triunfa. Y él dijo, he vencido, he peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardó la fe. Los problemas no le quitaron la fe. La persecución no le quitó la fe. La tribulación no le quitó la fe. Él pudo decir en el libro de Romanos que no hay ninguna cosa creada que le separe a él del amor de Cristo. Él podía reconocer que aunque padeciera lo que padeciera, Cristo le seguía amando. Cristo seguía esforzándole. Cristo le seguía ayudando. Y ahora dice, he guardado la fe. Muchas personas pierden la fe en la tribulación. Muchas personas cuando viene el problema dicen, oh, entonces ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo trono. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué ahora estás soltando lo que antes has tenido? ¿Por qué ahora lo estás menospreciando? Permite el Señor que podamos cumplir lo que Dios nos manda, guardando la fe, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que somos de Él y que para siempre estaremos con Él. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Hermano, hermana, por favor, analiza el mensaje, repásalo, lee la palabra, busca conocer más y empecemos a hablar de Cristo. Empecemos a hablar de Él, empecemos a hablar su obra. Hablemos, como Pablo decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. Algunos te dirían, hermano, usted solamente tiene un tema, uno solo. Otros tienen muchos, tengo uno solo. Cristo Jesús es el Salvador y te puede salvar a ti también. Por su obra que vino aquí a hacer en la tierra para darte la oportunidad de que llegues al cielo. Un solo mensaje. Que sea el Señor que nos ayude a ser fieles a Él, dando este mensaje a tanta gente que lo necesita. Tanta gente que está hoy atrapada en falsas filosofías y huecas sutilezas. Vamos a orar, a decirle a Dios, si alguno, pues de alguna manera u otra, caía en esa clasificación de Pablo, de personas que no quieren saber de la cruz de Cristo porque solo piensan en lo terrenal. Si tú eres de esas personas, pídele perdón a Dios. Reconoce que tu ciudadanía no está en la tierra, es en el cielo. Y para allá vas algún día. Entonces, pon tu vida en orden. Pon tus prioridades en orden. Lo de Dios va primero que cualquier cosa humana. Y Dios quiere que prediques de Cristo, que hables de Él, que no te avergüences de Él, que Él está contigo y te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que cada persona que estamos aquí y cualquier persona a la distancia o en el tiempo que escuche este mensaje, Dios eterno, que seas tú usando su vida para tu gloria. Permítenos a todos, Dios, poder conocer tu poder en la medida que predicamos a Jesucristo crucificado, resucitado y que viene con poder para resucitarnos y para traer juicio a todo ser humano. Padre, ayúdanos a todos, fortalécenos, equípanos, dirígenos. De ti proviene nuestra competencia. Te necesitamos, Dios. Estamos dispuestos para ti. Queremos hacer la obra que tú esperas que hagamos. Nos has dado el ministerio de la reconciliación y queremos hacer obra de evangelistas. Ayúdanos, Dios. Espíritu Santo, danos ese respaldo, haciendo tú las señales, los prodigios, los milagros, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y haciendo ver a todos de que necesitamos a Cristo para que nuestras vidas tengan paz, esperanza y un futuro eterno en el cielo. Gracias, Dios, por cada persona que puede conocer este mensaje, que puede recibirlo, porque el poder tuyo se manifiesta en ellos. Glorifícate, Dios. Danos más de ti, Señor. Vamos a presentarle al Señor esta canción. Mientras sigues meditando como Dios te guíe, voy a llamar a los hermanos Ujieres, por favor, porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y qué propicio día con este tema que Dios nos trae hoy. La Santa Cena la van a ir repartiendo los Ujieres. Te van a entregar el pan y el vino. Por favor, manténlos en tus manos cuando los recibas, hasta que todos tengamos el pan y el vino y celebremos la cena unánimemente como Dios quiere. Y presentemos al Señor esta canción con todo nuestro corazón.